noches. Primero que todo, me confirman por favor si me escuchan. Gracias. Mi nombre es Brian Arrieta, soy ejecutivo comercial de ICC Ingeniería. En nombre de ICC les doy la bienvenida a esta, la primera clase del Diplomado de Estructuras Metálicas con CIPE 3D, el cual es liderado por el ingeniero Fabián Camilo Falla. El día de hoy se realizará un ejercicio de pórticos con cercha metálica tipo polideportivo. Como nuestro nombre lo indica, somos una empresa que brinda consultoría y capacitación en diferentes áreas de la ingeniería civil y la geotecnia. Además, somos los distribuidores de diferentes software en Latinoamérica. Nosotros nos especializamos en presentar diplomados virtuales y presenciales de diseños estructurales, hidráulicas, vías, geotecnia, entre otros. Además, diseñamos cursos personalizados para empresas, universidades y grupos independientes. Les informo a todos los participantes a esta primera clase que los que deseen adquirir su licencia profesional de CIPE tendrán un 40% de descuento para adquirir esta licencia profesional. Adicionalmente, si ustedes desean continuar participando en este diplomado, recuerden escribirme al WhatsApp en el número que aparece en pantalla. Esta noche, afortunadamente, nos acompaña el ingeniero Fabián Camilo Falla, el cual es un ingeniero civil, máster y especialista en estructuras desde hace más de 10 años. Él también brinda soporte técnico internacional a CIPE. Él es el que dictará lo que es el diplomado y se encargará de resolver todas las dudas o consultas que ustedes tengan. Esperamos de nuestros asistentes una total atención y participación activa. Sin más preámbulos, los dejo con el ingeniero Fabián y no se olviden que si solicitan más información, poder escribirme al número de WhatsApp que les aparece en pantalla. Bienvenidos. Buenas noches para todos, ¿me escuchan? Bueno, y vamos a empezar, ¿sí? Vamos a hacer una parte hoy teórica como primera instancia y terminamos la parte teórica y vamos a empezar con el modelamiento de un pórtico de cerchas dúctiles, de acuerdo a lo que nos habla la NSR 10, para tema de polideportivo. Entonces, permítanme, les voy a compartir pantalla y desactivo la cámara para mayor fluidez. Ustedes están visualizando mi pantalla. Vamos a iniciar, pues siempre es importante tener algo de teoría pues, antes de continuar a irnos de una vez con el programa. Entonces eso es lo que siempre buscamos en la primera clase, buscar lo que son aspectos teóricos para luego sí continuar con el ejercicio del programa. Entonces, normativas aplicables para el diseño de aceros. El programa CIPE trae en este momento la ISC, ¿sí? Que son las normativas del American Institute of Steel, que son las encargadas pues, prácticamente de la normativa americana. Todos sabemos que la NSR 10 en su capítulo F integra bastantes normas americanas. Entonces vamos a ver cuáles son nuestras normativas. Entonces, primero que todo, en normativas aplicadas para el diseño de acero tenemos el ISC 360 del 2010. ¿Sí? La última ya la tenemos en el 16. Y esta pues me da las especificaciones para edificaciones de acero estructural. Aquí vemos lo que conocemos especialmente como el diseño, digamos, no de mis componentes todavía sísmicos, pero sí de diseño de acero general. Y es lo que nosotros conocemos en la normativa NSR 10 como el capítulo F2 de nuestra normativa. Entonces, lo que es el ISC 360
eh, la tenemos implementada en el capítulo F2 de nuestra normativa colombiana. Tenemos también lo que es la parte de la normativa AISC 341 en 10. Este ya pues para el diseño de acero, pero viene siendo como lo que son las provisiones sísmicas para edificaciones estructurales. Entonces, pues aquí ya tenemos todos los que son componentes de los sistemas estructurales y las especificaciones para cada una de estos componentes. Entonces, nosotros conocemos esta ISC 341 como el capítulo F3 de la NSR 10. O sea, el capítulo F3 de la NSR 10 es esta norma. Y si revisamos el capítulo F3 de la normativa NSR 10, el título que tiene son provisiones sísmicas para edificación en acero estructural. Entonces, vemos las comprobaciones que debemos cumplir cuando son pórticos arriostrados excéntricamente, concéntricamente, cuando tenemos cerchas dúctiles y todos los otros requisitos de elementos dúctiles, ¿sí? Y elementos no dúctiles para el diseño de nuestra edificación en un sistema, digamos, sismo resistente. Entonces, llamémoslo así, que el F2, ¿sí? Es como nuestro capítulo C en diseño, pero simplemente sin tocar lo que es el C21. El F3 ya son provisiones sísmicas, los que están acostumbrados a trabajar en concreto. El F3 es como yo decir en el capítulo el C21, que es donde encontramos todas las provisiones sísmicas de los diferentes sistemas estructurales. Entonces eso es lo que tenemos en cuanto a la normativa aplicada, pero pues, también tenemos otro tema de normativa, ¿sí? Que es el ISC 358. Este tiene que ver con lo que son las conexiones precalificadas en pórticos especiales e intermedios a momentos en aplicaciones sísmicas. Entonces es una normativa en donde pues ya tenemos unas conexiones que han sido ensayadas, que han sido evaluadas, por lo tanto han sido calificadas o cualificadas para su uso en diferentes sistemas estructurales. Entonces, dependiendo pues si nuestro pórtico es especial o intermedio en cuanto a sus momentos, su capacidad de disipación de energía. También en normativas tenemos lo que es la AWS, que es el American Welding Society, y corresponde a lo que es el código para soldaduras estructurales. Todos sabemos que la estructura mecánica, pues, debemos conocer de lo que es componentes de soldadura para así escoger el electrodo que es, escoger la resistencia de la soldadura, los tipos de cordones que vamos a utilizar, porque pues se tienen varios. Eso corresponde a lo que es esta parte. Tenemos también lo que son las normas ASTM, ¿sí? Cuando hablamos de normativas ASTM, estamos hablando de lo que conocemos aquí en nuestro medio como las NTC. Todos sabemos que tenemos NTC para todos, asimismo son las ASTM. Pues el ASTM es el American Society for Materials, la Sociedad Americana para los Materiales, y es la que me regula todo lo que son los ensayos y calidades del material. ¿Sí? Entonces, por lo menos en cuanto a concreto,
nosotros diseñamos en concretos, podemos decir a cualquier planta, por favor, necesitamos concreto de 3.000 PSI, de 3.500, 4.000 PSI. En cuanto al acero, pues nos queda complicado esa parte. Entonces ya vienen estándares de perfiles, no todo el material con que se hace en el perfil es lo mismo. Entonces es cuando empezamos a ver en las fichas técnicas calidades de acero con asignación ASTM, por lo menos A36 o ASTM A500, aparte de los 500, tienen ciertos grados, ¿sí?, de estos tipos de materiales. Y también se tienen para diferentes tipos de perfiles. Entonces se tienen para perfiles laminados en frío, perfiles laminados en caliente, y lo que son perfiles estructurales, también pueden ser tubulares, redondos, cuadrados, y todos tienen una composición de material totalmente diferente. Tenemos también lo que son los ángulos. El acero de los ángulos es diferente al acero de los perfiles tipo H. El acero de los perfiles tipo H es diferente al acero de los perfiles de sección cajón. Entonces, es aquí donde vamos a ver que tenemos diferentes tipos de propiedades para el acero. Es más, el acero de barras corrugadas es totalmente diferente al acero que implementamos en lo que son estructuras metálicas. Bueno, vamos a ver el tema aquí de alcances. El diseño, como habíamos dicho, el ISC 360 corresponde a lo que son diseños estructurales de criterios de fabricación y montaje, lo que es el capítulo F2 de la NSR 10. Este comprende el análisis y el comportamiento general de los miembros de aceros. Entonces, si nosotros queremos revisar nuestra normativa, aquí nos dan los chequeos tanto a flexión, a compresión del perfil, ¿sí?, los pandeos, el tema de pandeos laterales que debe entender, pandeo global del elemento, y todo lo que corresponde al diseño. También hay una parte en el F2 que corresponde a lo que es la fabricación. Bueno, ahora, pues sí, antes de empezar a lo que es la estructura metálica, pues vamos a ver qué es el acero, ¿sí? No tenemos que confundir acero y hierro, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es la definición. Entonces, pues, ¿qué es el acero estructural? Es la combinación, todos sabemos que es la combinación entre el hierro y lo que es el carbón, y aleación con otros materiales tales como magnesio, silicio y azufre. Pero los componentes principales para lo que es el acero es hierro y el carbón. Siendo el carbón el elemento clave, prácticamente con el carbón es lo que consideramos la parte de resistencia, ¿sí?, se le da la resistencia a lo que es el acero. Y sin embargo, pues hay unas composiciones químicas, pues de acuerdo al proceso de fabricación que se tiene, para determinar así algunas propiedades adicionales que se tienen en cuanto a el acero. Entonces, vamos a ver cómo empieza el proceso de fabricación del acero. Entonces, todo inicia acá, tenemos lo que es el mineral del acero. Aquí lo tenemos, perdón, el mineral o el hierro mineral. Y tenemos el mineral de lo que es el carbón. Estos pasan por una fábrica de aglomeración, ¿sí? Son transportados por las bandas transportadoras hasta llegar a los altos hornos. ¿Sí? Aquí realiza una fundición entre el carbón y el hierro en mineral. Son pasados nuevamente por las bandas transportadoras hasta llegar a un convertidor de oxígeno. Digamos que esto me purifica más poco el material. Sin embargo,
Esta es una parte en donde llega el material. Sin embargo, acá tenemos otro componente que son las chatarras. Entonces, lo que son chatarras, el acero es reciclable, el hierro es reciclable, pasa a los hornos eléctricos. Estos pues son transportados como acero líquidos y llegan a la estación de afinado. Aquí en esta estación de afinado, luego se vacían sobre unos moldes, prácticamente planchas, y estos continúan hasta su laminado en caliente. Entonces aquí es donde ya se le da prácticamente el acabado del perfil. Este es el proceso de producción que se tiene en cuanto a lo que es el acero. Por aquí veo unas preguntas, alguien tiene la mano arriba. Al finalizar la presentación, podemos hacer las preguntas por el chat, por favor. Pueden escribir por el chat las preguntas y serán contestadas. Bueno, entonces, como habíamos visto de una manera, digamos, rápida, se introduce el mineral de hierro, cal y atrada, dentro del denominado alto horno. Aquí el proceso consiste en reducir la cantidad de oxígeno en el hierro, eliminando así las impurezas, además que facilita el proceso de fabricación del acero. El producto de este proceso se le conoce como arribo o hierro escuado. Luego se refina en el arrabio, se introduce en hornos eléctricos, grafitos y otros materiales con la finalidad de crear acero líquido. Entonces esto vemos que son unos hornos eléctricos, los electrodos de grafito llegan a una temperatura tan alta, ¿sí?, que empieza a derretir todo lo que es el hierro y lo transforma en líquido. Es prácticamente, hago la comparación como cuando nosotros vemos una soldadura, que cuando vamos a soldar, se realiza el proceso de soldadura, ese electrodo derrite el material, ¿sí?, y lo vuelve líquido. Aquí es algo parecido, tema de horno eléctrico, vuelve líquido lo que es esta parte y pues lo conserva también para que sea llevado, transportado, esa colada a un material de proceso. Bueno, ya en la parte de lo que es el proceso de producción, vemos acá que luego que el acero líquido se transporta hasta los moldes, dando así la geometría final de lo que conocemos como lo que son los perfiles. Entonces en esto se le da la geometría final a los perfiles laminados en caliente. Vemos que el perfil está laminado acá en caliente y se le está dando un molde, pasan por unas máquinas en las que se les da su forma. ¿Qué forma tienen esta? Aquí digamos es una ala, este es el alma y el otro ala. Digamos, si le hago un zoom, son los perfiles tipo H o perfiles tipo W que se están laminando. Entonces eso es lo que se hace y lo que se llaman los aceros laminados en caliente. Hay otro aceros que son laminados en frío. ¿Cómo son los aceros laminados en frío? Pues se saca una lámina y a la lámina se le hace el doblez ya cuando está frío. Entonces son los perfiles que conocemos como perfiles tubulares estructurales huecos, o las correas de cubierta que conocemos, esas se les da su acabado después de que el acero esté frío, es lo que conocen como el cold roll laminado en caliente y el cold roll laminado en frío. Entonces, en cuanto a la clasificación del acero, nosotros tenemos que el acero se clasifica pues en función de sus composiciones químicas, en su contenido de óxido y sus propiedades mecánicas. Vamos a ver cuál es el tema de clasificación.
Tenemos de lo que su composición química, pues esta depende si son aceros sin aliar, semi-aliados o aliados. Vemos aquí que tenemos lo que es el hierro y tenemos lo que es el carbón mineral. Entonces, el propósito de la aleación dependerá del material de aleación utilizado, y los materiales más utilizados para la aleación de un acero son el cromo, el níquel, el plomo y el titanio. Eso sería en cuanto a su composición química. Entonces aquí vemos por lo menos lo que es el cromo. Y vemos aquí el níquel. Con respecto a su composición química, aquí, estos ejemplos tenemos que la aleación con cromo es una excelente protección contra la corrosión, además de aumentar la resistencia al calor. Y en la parte de aleación de níquel, aumenta el límite de rotura del acero, resistencia a la tracción, además de brindar propiedades que retrasa la degradación en el tiempo del mismo. Estos ya serían prácticamente aliados, y su composición química, influencia del carbón. Dice que después de que el hierro, el carbón es el elemento más importante que forma el acero, el contenido del carbón en el acero influye de manera importante sobre la resistencia y ductilidad del acero. Aumentando el contenido de carbón se traduce un aumento de la resistencia y disminución de la ductilidad. Entonces, vemos que el hierro es dúctil, y al agregarle carbón nos aumenta, ¿sí?, la resistencia, pero disminuye la ductilidad. Vamos a ver qué es esto. Entonces, en estas dos tablas que tenemos para lo que es la clasificación del acero, contamos prácticamente con la resistencia que tenemos y el porcentaje de carbón en el acero. Entonces, vemos que estos son porcentajes de acero. Vemos que los porcentajes de carbón en acero son pequeños: 0.25, 0.50, 0.75, 1%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que vemos que al agregar cierta parte del carbón, vemos cómo la resistencia de mi material aumenta significativamente, pero llega ya a un punto que por más por más carbón que nosotros le apliquemos, ya empieza como a normalizar esa curva, y ya es poca la resistencia que empieza a ganar el material con respecto a al carbón aplicado. Por otra parte, dependiendo del porcentaje de carbón que se le aplique al material, vamos a al hierro, pierde la ductilidad. Entonces, cuando no tenemos, llamémoslo así, carbón, el elemento es más dúctil a la medida en que le aplicamos más carbón. Vemos cómo la ductilidad del material desciende. Entonces, vemos que la resistencia en este caso, ¿sí?, es inversamente proporcional a lo que es la ductilidad. O sea, cuando nosotros pedimos un acero de un mayor grado, una mayor resistencia, son aceros frágiles, llamémoslo así, no son aceros tan dúctiles. Entonces, ese es la influencia que tiene el carbón con respecto a la resistencia y con respecto a lo que es la ductilidad. Ahora, tenemos aceros que se clasifican de acuerdo a la cantidad de óxido. Entonces, pues tenemos lo que son aceros efervescentes, aceros semicalmados y aceros calmados. Entonces, pues cada uno depende del proceso de desoxidación al que será sometido, lo cual a desoxidaciones débiles, conocen como efervescentes, aceros efervescentes. El acero líquido presenta segregación e impurezas dentro de él, mientras que aquellos aceros completamente desoxidados, aceros calmados, presentan propiedades mecánicas excelentes.
Entonces, en cuanto a clasificación, continuamos aquí con lo que son los aceros dulces o comunes, aceros de alta resistencia y aceros especiales. Entonces, pues en esta clasificación de lo que son las propiedades mecánicas depende de las clasificaciones anteriores. El resultado final, pues, de la composición química y cantidad de óxido del acero. Entonces, en propiedades mecánicas, tenemos que aceros con bajo contenido de carbón, muy bajo. Vemos aquí que están entre el 0.12% y el 0.6%. Son denominados aceros dulces. ¿Sí? Mientras que aquellos con alto contenido de carbón, entre el 1% y el 1.7%, poseen tipos de aleaciones que son denominados como aceros de alta resistencia. Los aceros especiales son elaborados para cubrir necesidades especiales mediante aleaciones sofisticadas. Entonces, nuestro rango de aceros estructurales siempre va a tener este contenido de carbón. Este bajo contenido de carbón conocemos como el acero dulce o común. Digamos que son el alambre de amarre que tenemos para fijar lo que son los aceros en barras, en estructuras en concreto. O muchos escuchan, regáleme alambre dulce, o véndame alambre dulce. Entonces, sí, estos alambres dulces pues tienen bajo contenido de carbono. Entonces, llegamos acá a revisar lo que son las propiedades mecánicas del acero. Tenemos un peso específico de 7.850 kilogramos metro cúbico. Tenemos el módulo de elasticidad, ¿sí? Tenemos 29.000 KSI. Esto es alrededor de 2.038.901 kilogramos centímetro cuadrado. Tenemos el módulo de corte, ¿okay? Que es el módulo de elasticidad dividido 2 veces la unidad más el coeficiente de Poisson. Vemos aquí que el coeficiente de Poisson está de 0.3 elásticos y 0.5 para un tema inelástico. Y vemos aquí el coeficiente de dilatación térmica, que es 11.7 por 10 a la menos 6 sobre grados centígrados. Esto es prácticamente lo que es el coeficiente de dilatación térmica y las propiedades mecánicas del acero. En cuanto a propiedades mecánicas, tenemos clasificaciones del acero. Esto es lo que les estaba comentando anteriormente. Digamos, a nosotros nos queda fácil en el concreto, o los que pasan de acero a concreto, de concreto a acero. Muchos ingenieros piensan que todo el acero es el mismo, ¿no? Resulta que no. Yo he visto cómo hay ingenieros que diseñan con perfiles IP o HA o W, y uno revisa las memorias de cálculos y tienen aceros A36. ¿Sí? Entonces, digamos que no hay coherencia y digamos, un perfil tipo y es muy complicado conseguirlo en el mercado con A36. Entonces, vemos aquí los tipos de aceros. Esto es una tabla de las propiedades mecánicas. Y vemos aquí que baja aleación y alta resistencia. O sea que si tenemos alta resistencia, entonces tenemos los aceros designados. Entonces tenemos lo que conocemos el A572. Este A572 ustedes pueden buscar por internet, el ASTM A572, y aquí adicionalmente tenemos algo que son los grados. Entonces el ASTM A572 tiene grado 42, grado 50, grado 55, grado 60 y grado 65. Estos tienen unas tensiones mínimas de excedencia, un FY, y unas tensiones últimas, que es lo que conocemos como FU. El acero más utilizado de este A572 es este grado 50, en donde tenemos que su tensión de excedencia o su FY es 3.515 kilogramos
centímetro cuadrado y su tensión última de fluencia es 4.570. Igualmente tenemos aceros A618, A903. En cuanto a aceros de baja aleación y alta resistencia a la corrosión, tenemos los que son los aceros A242, A588, el A847 y tenemos aquí pues sus diferentes FY, ¿sí? O tensión de excedencia y sus esfuerzos últimos. Entonces es muy importante que cuando estemos diseñando el tema de planos estructurales, ¿sí?, coloquemos las tensiones mínimas de excedencia y las tensiones últimas que tienen en nuestros planos estructurales. Esto es como decir la resistencia de lo que son los aceros. ¿Por qué? Porque si ustedes de pronto han visto unas fichas técnicas de perfiles, qué sé yo, tipo colmena, corpacero, si tienen un espesor, el FY sigue siendo AST, sigue siendo, voy a poner un ejemplo, A500 grados C, pero varía lo que es la tensión de excedencia. Aquí vemos que por lo menos este acero al carbón A500 grados C tiene dos tensiones mínimas, y uno cómo lo referencia en los catálogos de las tablas, porque en los catálogos de las tablas, en la parte inferior, dice que para aceros de ciertos milímetros, de rangos de milímetros de espesor, utilizan este, y para mayores utilizan otra resistencia. Entonces es importante, siempre que nosotros, los diseñadores, al momento de estipular en los planos, coloquemos cuál es la resistencia de los aceros. Aquí vemos este ejemplo de A242, que tenemos diferentes tensiones mínimas. Aquí el más utilizado es el A36, tenemos 531 como un FY, tensión mínima de excedencia, y tenemos tensión última que va entre 4.078 a 5.625. Entonces es importante nosotros colocar en los planos cuáles las tensiones con que se trabaja. Tenemos el A53 grado B. Ya en esta parte, acá continuando, tenemos lo que son los aceros al carbono. En cuanto a aceros del carbón, tenemos el A500 grado B y grado C. Este se utiliza muchísimo para lo que son perfiles tubulares, ya sean rectangulares, circulares, cuadrados. Se utiliza mucho. Este A36 es muy utilizado para lo que son los ángulos, todo lo que conocemos con ángulos. Si hacemos una secha en ángulo, este es el material pues que se debe utilizar y se ve mucho en lo que son ángulos. Entonces, en cuanto a los grados B y grado C, pues tenemos diferentes tensiones de excedencia, diferentes tensiones. Entonces, como les comento, esto también depende del espesor del perfil. Se tiene esta parte. Igualmente tenemos aceros al carbón A501, tanto grados A, B y A529 en grado 50 y grado 55. Entonces, digamos, esta es una tabla de los aceros más utilizados en cuanto a la parte de estructuras metálicas. Sin embargo, pues hay muchos más tipos de acero, ¿sí? Esto es en cuanto a perfiles. Tenemos aceros ya para lo que son pernos, arandelas, tuercas, otro tema de especificaciones de aceros para estos materiales. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Ahora, vamos a recordar algo, que es lo de la ley de Hooke, ¿sí? Y esto nos dice que las deformaciones del material en un rango elástico son proporcionales a las tensiones sometidas. Realmente, pues,
Thomas Young, quien al principio describió el módulo de elasticidad o módulo de Young de un material el cual demarca el límite de proporcionalidad, es decir, define un punto donde el material deja de comportarse de manera lineal, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchan, oye, voy a hacer un análisis elástico, voy a hacer un análisis inelástico, ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué se trata esto? ¿Sí? Aquí lo vamos a explicar de algo muy fácil, algo muy rápido en cuanto a unas gráficas. En cuanto a la ley de Hooke, me dice que tengo una longitud inicial en donde se le aplica una fuerza y voy a tener un desplazamiento. Este desplazamiento pues va a ser directamente proporcional a la fuerza que estamos aplicando, ¿sí? Entonces aquí tenemos el módulo de Young, un módulo de elasticidad, ¿sí? Que tenemos que es la tensión actuante sobre las deformaciones unitarias. Aquí tenemos otra forma, ¿sí? Aquí tenemos las deformaciones unitarias. ¿Y qué es la deformación unitaria? Pues la distancia, ¿sí? La longitud que se deforma sobre la longitud total. Eso es lo que se tiene para lo que son las deformaciones unitarias. Entonces, vamos a tener aquí un diagrama de tensión-deformación. Este, pues, es el famoso diagrama que se utiliza tanto para concretos, que se utiliza para aceros. Y vamos a explicar cada uno de estos puntos de las deformaciones que se producen del material de acuerdo pues a las tensiones ejercidas, ¿sí? De manera creciente o progresiva. Este registro de tensiones versus deformaciones se obtiene mediante ensayos de laboratorio. Sin embargo, pues para diversos materiales típicos como el acero y concreto, estos diagramas de tensiones y deformaciones pues ya están mucho más normalizados, se conocen y ya se tiene un comportamiento esperado de estos materiales. Entonces vamos a empezar a la explicación de este diagrama. Algo adicional en la parte del diagrama. En el caso específico, ¿cómo se obtiene este diagrama? Este se tiene de un ensayo normalizado de tracción, en donde se coge una probeta cilíndrica de acuerdo a los estándares ASTM. Entonces, tenemos aquí la probeta, se coge con unas mordazas y empieza a ejercer una presión. Pero pues esta probeta debe tener unas medidas, ¿sí? Estándares, ¿sí? Que la podemos encontrar en esta tabla. Entonces, de ahí es que se tiene este diagrama. Entonces, vamos ahora sí, a la explicación concreta de lo que es este diagrama, y aquí vamos a entender un poco qué es un análisis lineal, qué es un análisis no lineal. Entonces, vemos que tenemos un punto A, que es este de acá, este es el punto A, en donde en el punto A es el punto hasta donde se considera que el material se comporta como elástico y lineal. Es decir, las deformaciones son proporcionales a las tensiones. Este punto se conoce como el límite de proporcionalidad. La pendiente de la recta que se forma desde el origen hasta el punto A se define como módulo de elasticidad. Entonces, es lo que conocemos como donde va el límite de elasticidad. Algo importante, o sea, hasta aquí se me comporta elásticamente. Bueno, más o menos como por este rango, es donde aquí tenemos el FY, que es el límite de fluencia, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que de acuerdo al esfuerzo, a la tensión que ejerza, hay un desplazamiento, y ese desplazamiento vemos que es lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede estar calculando cuánto me resiste
este, el material de una forma exacta de acuerdo a lo que tenemos en la recta. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como límite de proporcionalidad, en donde encontramos en esta parte el módulo de elasticidad, y lo que conocemos como un análisis lineal. Llegamos aquí ya a un punto B, del punto A al punto B, se denomina límite de elasticidad, FY, el cual demarca el límite entre el rango elástico y el rango inelástico. Las deformaciones entre el punto A y el punto B pueden dejar de ser proporcionales entre sí, sin embargo, pueden seguir comportándose de manera elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en este punto, ¿sí?, a pesar de que tenga una deformación elástica, no va a ser tan exacta como las que me llegan hasta el punto A. Sin embargo, pues se considera, ¿sí?, que se comporta de forma elástica, es donde ya conocemos el FY, que es con el que nosotros estamos diseñando. Pasamos ahora al punto BC. Este punto C es conocido como el punto de excedencia. En este punto ya el material se comporta de manera plástica. A partir de este punto el material manifiesta deformaciones considerables sin necesidad de aumento de las tensiones. Incluso estas pueden disminuir. Este fenómeno es característico de los aceros al carbono. Entonces, este punto, desde el punto A al C, ya empieza, digamos, el material a deformarse. ¿Qué quiere decir? Aparte de que tenga la deformación en estos puntos, si yo le quito la carga, aplico una fuerza a un material elástico y la quito, él vuelve y se me recupera. Pero ya prácticamente en este punto, cuando le ejerzo una carga mayor, el material, al quitarle la carga, se recupera, pero queda, digamos, llamémosle con secuelas, ¿sí? Ya no vuelve a su estado original, sino que queda un poco más grande porque ya nos pasamos de su límite elástico. Tenemos aquí el punto D, este punto, que es un punto, creo que me pasó una diapositiva. Sí, aquí nuevamente en el punto C, el material, lo que les comentaba, ya no puede recuperarse de la deformación total generada, por lo que existen deformaciones remanentes, las cuales pueden visualizarse en las líneas discontinuas en el acero. Estas deformaciones remanentes en el punto de excedencia corresponden al punto W02 o el 2% en términos de deformaciones unitarias. Tenemos ahora lo que es el punto D, este punto de estabilización de las tensiones, donde aumenta considerablemente las deformaciones plásticas mientras las tensiones fluctúan. ¿Qué quiere decir? Yo empiezo, digamos, aquí hay como una fluctuación pequeña en donde le aplico un esfuerzo y el acero sigue resistiendo, o el material, el elemento sigue resistencia, pero sus deformaciones van a aumentar. Entonces, esto es ya un punto en donde empiezan a aumentar las deformaciones del acero. Luego, tenemos el punto DE, que es el punto de tensión última. Entonces, esta tensión última es lo que nosotros conocemos como el FU, y este es el FY. ¿Sí? Vamos a volver en las diapositivas, ¿sí? Y acá por eso siempre tenemos los FY, tensión mínima de excedencia, y las tensiones últimas en lo que son los aceros. Siempre vamos a tener estos valores. Entonces, esto es lo que conocemos prácticamente como su F último. Es considerado como el máximo ordenado
diagrama o la tensión máxima resistida por el material. Desde el punto D hasta el punto E, las tensiones y deformaciones aumentan, aunque no de manera proporcional, debido a que el material se encuentra en un rango inelástico. O sea, en este punto es lo que nosotros conocemos como un análisis inelástico. ¿Qué quiere decir este análisis inelástico? Cuando hablamos de un análisis lineal, esto es lo que le llamamos lineal. O sea, vamos a predecir el comportamiento, pero ya en un tema de análisis inelástico vamos a llegar casi que a la ruptura del material, en donde vemos un comportamiento de una curva que pues no es lineal. Entonces a esto le llamamos lo que es un análisis no lineal o un análisis inelástico, perdón. Luego de que llegamos a lo que es la parte E, tenemos un punto F que se considera como el punto de ruptura, donde ya el material rompe y donde ocurre la ruptura abrupta del material. Existe un punto de ruptura aparente y en un punto real. La diferencia entre ambos puntos se debe al área de la sección transversal de la probeta que se toma para la determinación de las tensiones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice que para el punto aparente se utiliza el diámetro inicial de la probeta, mientras que para el azulito real se mide el diámetro final al momento de la ruptura y es la que se utiliza para determinar la tensión de ruptura. ¿Qué quiere decir eso? El acero tiene una propiedad que cuando más se deforma, más gana resistencia. Vemos que aquí vemos que esto es el aparente y este es el real. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que nosotros tenemos una probeta, ¿sí? Y tenemos un diámetro X. Resulta que cuando el material empieza a ceder, ¿sí? Este diámetro disminuye. Si yo comparo este diámetro con el inicial, tengo esta gráfica, la roja. Pero si yo empiezo a medir este diámetro como si fuera el inicial, a ver qué resistencia me alcanza con respecto a este, vemos que el acero ya deformado me aumenta la resistencia. ¿Pero por qué nos vamos siempre con esta? Porque es que hay una disminución de sección. Nosotros siempre cuando calculamos es con la sección inicial. Entonces, por eso siempre nos vamos con esta ruptura, ¿sí? Pero esto quiere decir que cuando el material está más deformado, se mide nuevamente su diámetro, es más resistente que si no tuviera la deformación. Entonces, voy a poner ejemplos prácticos. Aquí tengo un diámetro X y aquí tengo un diámetro Y. Entonces, si yo vuelvo y analizo una barra de un diámetro que sea igual a Y sin deformaciones, me va a resistir más este acero, ¿sí? Si lo igualo, me va a resistir este acero mucho más porque ya ha tenido unas deformaciones. Entonces, el acero gana resistencia con su deformación, pero como pierde sección, eso es lo que trata de decir este punto. Bueno. Aquí decimos, bueno, aquí tenemos que, pues a pesar de que la carga externa a la cual es sometido el material pudiera seguir aumentando más allá del punto E, existe una degradación de la rigidez o fenómeno de destrucción del material, por lo que a partir del E, las tensiones pueden empezar a aumentar, que era lo que les comentaba. Entonces, para comprender esto, recordamos la siguiente. La tensión es igual a fuerza sobre área
Y esto quiere decir que a pesar de que la carga sigue aumentando, la disminución del área de la sección transversal del miembro disminuye abruptamente en comparación del aumento de la carga aplicada. Entonces, por eso siempre nos vamos con el valor en rojo. Entonces, vemos aquí el fenómeno de estricción, cómo empieza la probeta, aquí nuevamente, y ya aquí llega un punto de ruptura. Eso es lo que tenemos en lo que es la parte de diagramas de tensión. Correcto, aquí alguien me está diciendo en el chat el famoso fenómeno de endurecimiento por deformaciones. Así es lo que conocemos como el fenómeno de endurecimiento. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ahora, en cuanto a conceptos, vamos a ver ductilidad y fragilidad. ¿Qué es la ductilidad? Es la propiedad de un miembro estructural o material de incursionar en el rango inelástico, aceptando grandes deformaciones sin pérdida apreciable de su capacidad. O sea, ya sabemos qué es el rango inelástico. ¿Sí? Si nos vamos a la gráfica, entonces tenemos el rango elástico y el rango inelástico. Fragilidad, tenemos que es considerado como el inverso de la ductilidad, debido a su poca capacidad de resistir tensiones más allá del rango elástico del material o miembro estructural. Aquí tenemos entonces unas gráficas de esfuerzo y de deformación para revisar qué es lo que es un material frágil y un material dúctil. Entonces, vemos que un material frágil me alcanza alta resistencia, ¿sí? Pero su deformación es poca. Entonces, son materiales que no resisten grandes deformaciones. Y un material dúctil es aquel que tiene una resistencia, ¿sí? Que si la comparo con esta, tiene una resistencia y me permite que se me deforme mucho más. ¿Sí? Es eso lo que tenemos. Ejemplo, nosotros vemos que siendo extremos, ¿sí? Un vidrio no me permite grandes deformaciones, simplemente tiene una resistencia, pero al deformarlo se me va a romper porque pues, es un elemento frágil. Entonces, igualmente, vemos aquí ductilidad y fragilidad, pero ya con lo que son los aceros. Entonces, vemos aquí que tenemos acero al carbón A36, ¿sí? En donde tenemos un FY de 36 kilolibras pulgadas, ¿sí? Por eso se llama, en este caso, su nombre A36. Vemos que tiene cierta resistencia, pero vemos que tiene una deformación mucho mayor. Vamos a ver ahorita este acero al carbón de alta resistencia y de baja aleación, que es el A572, y tiene un FY, para este caso, de 50 kilolibras cuadradas, vemos su deformación. Ahora, tenemos aquí otro acero, ¿sí? Aliado de construcción con tratamientos térmicos, un acero aliado templado y revestido, el A514, en donde vemos que su FY es de 100 kilolibras pulgadas cuadradas, y vemos que su deformación, o sea, no me permite grandes deformaciones. Entonces, a pesar de que es un acero mucho más resistente, es un acero mucho más frágil. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que pasa?
tenemos algo importante, creo que ustedes, no sé si conocen, pero el ACI 318 en su versión 2019 ya tiene aceros grado 80 y grado 100. ¿Sí? Si ustedes revisan para zonas sísmicas altas, es prohibido utilizar, digamos, cuando uno va a ACI 318, prohibido utilizar aceros, aunque me resista más, pero en mis elementos está prohibido utilizar aceros grado 100. Creo que solamente se permiten hasta grado 60, grado 80 para zonas sísmicas altas. ¿Por qué? Porque son aceros frágiles. Puede que me llegue hasta la resistencia, pero con pocas deformaciones ya se rompe. Bueno, por acá me están preguntando ¿qué importancia tiene el esfuerzo a la ruptura dentro del diseño de elementos metálicos? Sea que necesidad tengo de conocer ese esfuerzo cuando estoy diseñando un elemento metálico. Claro, nosotros debemos conocer cuál es el esfuerzo último que tiene el material, o sea, cuando me falla. ¿Sí? Vuelvo y comento. ¿Qué es lo que pasa? Hay un comportamiento lineal y cuando me sobrepasa ese de este F lleno, quiere decir que el material se me va a romper, me alcanza a resistir un poco más, pero su comportamiento va a ser un poco diferente. Entonces, es prácticamente conocer cuál sería la resistencia última que me resiste antes de llegar a la falla. Esa es la importancia que tenemos. Entonces, generalmente los aceros, entre más resistencia, van a tener un comportamiento no dúctil. Entonces, recuerden la primera gráfica que vimos que la resistencia está inversamente proporcional con respecto a la ductilidad. Me voy a volver un poco. Fue esta gráfica. Solo recordemos que al mayor resistencia con respecto al carbón, pues tenemos aceros más frágiles. ¿Sí? Eso es de lo que se tiene. Ahora, tenemos otras propiedades, ¿sí? En la parte del acero, es la tenacidad, que es la propiedad de un material para absorber grandes cantidades de energía. Es una propiedad muy importante ya que permite a los miembros de acero poder soportar grandes deformaciones durante sus procesos de fabricación y construcción, sin ser fracturados, siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos y taladrarlos sin daños aparentes. Tenemos que la dureza es una propiedad que mide la capacidad de resistencia que ofrecen los materiales a procesos de abrasión, desgaste, penetración y rayado. Ahora, en cuanto a otras propiedades del acero, la resistencia al desgarro se define como la resistencia en la aparición de fisuras en piezas soldadas sometidas a tensiones de tracción en dirección perpendicular a sus superficies. Entonces, tenemos otras propiedades como el tema de soldabilidad, ¿sí? Entonces, esto pues es la capacidad de un acero pues para ser soldado, y la soldadura de un elemento depende del material de soldadura como el material a soldar. La soldabilidad puede expresarse en términos de carbón equivalente, CEV, ya que este compara la soldabilidad de distintos metales como la del carbón simple, expresándose en términos de porcentaje. Entonces, la API presenta una ecuación en donde nos indica si el material es soldable o no, pues a medida que se eleva el contenido equivalente de carbono, la soldabilidad de la aleación de acero que se trata decrece. Como regla general, un acero se considera soldable si el carbono equivalente obtenido según la fórmula anterior es menor al
0.4%, ¿sí? Esta es la parte del carbón. Aquí vemos, estos son materiales, ¿sí? Magnesio, cromo, níquel, que debemos meter en la fórmula. Pero pues, digamos, esta es como la parte de la propiedad de la soldabilidad. Sin embargo, pues, cuando estamos en estructura metálica, casi todos los materiales son soldables, ¿sí? Entonces ya es diferente para si queremos un acero totalmente diferente en cuanto a su contenido de carbono equivalente. Bueno, en esta parte vamos a ver ahorita el tipo de perfiles, ¿sí? Es importante saber la asignación de qué significa cada uno de estos perfiles, qué nombres tienen, porque resulta que cuando a uno siempre en la universidad le hablan de concreto, 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 ¿sí? Por eso fue cuando salí, resulta que muy poco sobre perfiles y cada perfil de estos pues tienen unos nombres. Y aparte de eso, es importante ver la composición. Entonces, en cuanto a perfiles laminados en caliente, ya sabemos que son los que se dan su forma en un estado caliente. Perfiles formados en frío es que tenemos una lámina y se dobla, y tenemos otros que son perfiles electrosoldados. Estos perfiles electrosoldados son, llamémoslo así, perfiles que no están en un catálogo y mandamos a fabricarlos. Entonces, tenemos tipos de perfiles W, perfiles en H, ¿sí? Perfiles canal, IPN, doble T, doble ángulo, doble T, tuberías circulares, vemos aquí ángulos y tenemos barras de perfil. Tenemos una cantidad grande de perfiles. Entonces, perfiles laminados en caliente. Mediante la obtención de los lingotes de acero obtenidos en el proceso de las líneas de moldeado, se pasan dichos lingotes calientes a través de rodillos con la finalidad de obtener la geometría final de los perfiles. Se puede decir que son perfiles monolíticos debido a que todos sus miembros se forman al mismo tiempo durante el proceso del moldeado. ¿Cuáles son estos perfiles? Tenemos los perfiles H, perfiles en canal U, es esta canal en U, no los perfiles en C, ¿sí? Que los voltean y quedan en U, que son correas de cubierta, y perfiles tipo ángulo. Generalmente los perfiles laminados en caliente, ¿sí? Tienen espesores alrededor de los 3 milímetros hacia arriba, generalmente. Entonces, estos perfiles laminados en caliente son los perfiles H, perfiles W, perfiles tipo canal y los ángulos. Ahora, tenemos perfiles formados en fríos. Aquí se dice que se obtienen a partir del doblado posterior de una lámina de acero ya enfriada. Son perfiles que presentan una susceptibilidad al pandeo debido a sus espesores tan delgados, limitándolos así a solicitaciones de importante, laminados así, solicitaciones de importante magnitud. Los perfiles característicos son estos perfiles en C, Z o variantes en forma necesaria. Entonces, estos perfiles de lámina delgada o frío, tenemos estas formas, C, Z, ¿sí? Y otros tipos de perfiles diferentes. Vemos que este perfil es un doble perfil de estos. Entonces, vemos estos perfiles generalmente, para que sean laminados en fríos, corresponden a milímetros de 1 a 3 milímetros aproximadamente de espesor. De lo contrario, pues ya empiezan a tener problemas en el doblado y ya es mucho más complicado realizar ese doblez. Y tenemos aquí lo que es la parte de perfiles electrosoldados, también conocidos como perfiles armados. Se obtienen a partir del soldado de múltiples
planchas metálicas con la finalidad de aumentar la eficiencia o utilidad de una sección en zonas determinadas. Este tipo de perfiles son muy comunes usados para el diseño de puentes o secciones de grandes dimensiones. Entonces, estos perfiles son perfiles casi que de cualquier forma. Entonces, no sé si ustedes han visto pórticos de esta forma. Digamos, llevándolo a edificación, yo no dibujo muy bien, ¿sí? Pero estos perfiles con un canto variable, con un alma variable, tenemos una lámina, una ala y otra ala, y esta perfil en la mitad, esta lámina en la mitad va aumentando su longitud. Entonces, cuando dicen que son electrosoldados, se les realiza sus soldaduras en el pegue de estos. O utilizados mucho en puentes, cuando va un puente de un lado al otro, llamémoslo así. Resulta que el perfil de acá abajo se sale del catálogo de perfiles normal, entonces pues requieren de pronto un perfil de 1 metro, ¿sí? Entonces es donde encontramos en puentes este tema de perfiles, perdón. Encontramos perfiles de esta forma, hasta doble cajón, ¿sí? En donde todas estas son elementos electrosoldados. Entonces, estos son planchas que pueden tener 1 metro de altura, llamémoslo que aquí también pueden tener 2 metros y tengan espesores considerables. Entonces, esa prácticamente sería como la clasificación, ¿sí?, de lo que son de los perfiles de acero. Me preguntan aquí si P3D puede diseñar estructuras de perfiles electrosoldados. Sí. Con CIPE se pueden utilizar perfiles de canto variable, perfiles electrosoldados. Sí se puede. Ahora, llegamos ahora a lo que son los perfiles tubulares. Conocidos como perfiles de sección o alma hueca, son perfiles con excelentes propiedades geométricas. Estos perfiles pueden ser perfiles formados en fríos o laminados en caliente. Entonces, si son formados en frío con o sin costura o laminados en caliente. Entonces, de pronto ustedes han visto estos perfiles y tienen una línea acá. Es prácticamente la costura que se le hace a estos perfiles. De estos perfiles característicos se tienen secciones cuadradas, secciones rectangulares, ¿sí?, y secciones circulares, ¿sí? Esta prácticamente son la geometría de lo que son los perfiles tubulares. Con esto pues llegamos al final de la presentación, ¿sí? No alcanzamos, creo que queda poco tiempo para realizar el pórtico. Sin embargo, todas las personas que ya están inscritas pueden entrar a lo que es la plataforma. Hay unos videos del manejo de cada componente del programa CIPE 3D, en donde incluso pueden determinar el manejo de longitudes de pandeo, de cómo se manejan en el programa, para así poder conocer el programa muy bien y hacer un análisis, digamos, un buen uso del programa de acuerdo pues a las condiciones normativas que se puedan tener. Para la próxima clase ya vamos a dar inicio con el programa y vamos a empezar pues todo esto que hemos visto desde teoría, vamos a aplicarlo al programa, cuáles son los aceros, porque el programa me define cuáles son perfiles laminados en caliente y cuáles son los perfiles laminados en frío.
las propiedades que le vamos a colocar, vamos a ver unos catálogos para así mismo determinar cuáles son estos perfiles. Ingenieros, no sé si tenemos preguntas. ¿Sí? Esta era una de las clases teóricas que siempre se da al inicio para pues ya podernos afrontar a lo que es el programa. Entonces, los que no están inscritos, pues los esperamos a que se inscriban y asimismo empezar a desarrollar pues los diferentes temas. Aquí vamos a utilizar un pórtico con cercha tipo polideportivo y vamos a utilizar también una bodega con perfiles de sección gruesa. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, aquí me están preguntando los perfiles comerciales que se usan en Colombia y en otros países. En el recorrido del diplomado vamos a ver cuáles son esos perfiles que se utilizan precisamente aquí en Colombia, cuáles son los más comerciales y vamos a ver que el programa tiene un catálogo de perfiles colombianos, simplemente que hay que saberlos llevar, no hay que crearlos porque ya lo tiene, simplemente saberlos llevar al mismo programa, o sea, no vamos a tener que estar introduciendo los perfiles uno por uno, sino que ya vamos a tener los perfiles automáticamente en el programa. Me preguntan aquí que si vamos a ver interacción columna concreto con vigas metálicas. No, este es más que todo de estructuras metálicas. Y vamos a ver el comportamiento, manejar el programa, sacarle el jugo al programa CIP 3D con estructuras que pueden ser muy sencillas, pero no se saben a la hora de el modelar cómo se afrontan. Igualmente, es importante saber que vamos a sacar de aquí lo que son los planos que me arrojan el programa, las memorias de cálculo, ¿sí? Y vamos a darle soluciones a cada uno de los problemas que vamos a ir encontrando en cada uno de estos ejercicios. Me dicen aquí que sería interesante trabajar un soporte para tanques elevados tipo reservorio con cargas hidrodinámicas. ¿Sí? Digamos, con las cargas hidrodinámicas impulsivas y convectivas, ¿sí? Se sacan de una hoja Excel y se aplican directamente al programa y es lo que se tendría en unos tanques, llamémoslo, ya sean elevados o enterrados, pero no es parte del diplomado. Me preguntan aquí que entre la 0A36 y A572, ¿qué tiene mayor ductilidad? ¿El que tenga mayor área bajo la curva? No, recuerde que la ductilidad es la capacidad de un material de deformarse en su rango inelástico. Por lo tanto, de los dos, ¿cuál sería más dúctil? Aquel que se deforme más. Ese sería el que tendría mayor ductilidad. Sí, incluye, aquí me están preguntando, incluye cimentaciones, sí, vemos unas cimentaciones para esa edificación. Incluye diseño de zapatas y vigas de amarre y también vamos a ver unas vigas de contrapeso para lo que son las bodegas cuando las tenemos zapatas de lindero. Por acá me preguntan que si el programa permite diseño de elementos con láminas delgadas. Sí, el programa los permite, el diseño con láminas delgadas. La próxima clase vamos a ver que el programa me distingue entre aceros laminados en caliente y aceros laminados en frío. Me preguntan aquí que si para que el programa instale los catálogos de los perfiles colombianos se debe instalar el programa para Colombia, ya que recomienda instalar versión argentina. No, no hay necesidad. Sobre cualquier versión, el programa ya trae los catálogos para Colombia. Simplemente hay que saberlos extraer. Todas las clases, me están preguntando aquí, todas las clases van a quedar grabadas, ¿sí?
y para acceder a ellas, todas las personas que se registren van a tener derecho al material y al contenido de las clases en la plataforma. Termina la clase y se sube la clase a la plataforma y la pueden ver cuando ustedes deseen. Son 10 clases que se van a dar en el diplomado. Entonces, prácticamente vienen siendo casi que 4 semanas. Me preguntan que en qué plataforma. Resulta que ICC tiene una plataforma, ¿no?, donde ustedes entran con un usuario y una contraseña y allá pueden ver en esa plataforma los videos. Buenas noches. El programa permite diseño de elementos metálicos con alma llena en concreto, si se refiere a perfiles mixtos o secciones compuestas, sí el programa lo permite. No lo vamos a ver, pero si el programa lo permite, podemos tocar algo muy rápido durante el diplomado, pero no a profundidad. En el material incluye todas las presentaciones, en la plataforma quedan colgadas todas las presentaciones. Bueno, por acá me están preguntando que están descargando el programa. El programa es un poco pesado en su descarga, entonces déjenlo descargando que él le instala automáticamente. Entonces, yo siempre les aconsejo, están en la última versión, en este caso la última versión es la 2022G, que ya salió, la H, ya salió la H. Y las personas que se inscriban al diplomado van a tener una licencia total de lo que es el programa SIPE para el recorrido del diplomado. Entonces se les va a dar una licencia temporal. Y es un código que le van a dar de activación para que ustedes tengan de una forma totalmente legal el programa. Por acá me dicen que la norma colombiana es aplicable según su vigencia, es decir, generalmente está atrás del código ACI o es posible realizar análisis con las normativas y también aparte el ACI. Resulta que hay algo importante, que nosotros con la normativa colombiana hacemos el análisis, ¿sí? Y ya prácticamente estas normas vienen siendo más, tiene una parte de análisis y una parte de diseño. Entonces, lo que sí o sí debemos tener claro son los parámetros del sitio de la obra, que eso los da el Código Nacional, pero la parte de diseño ya lo podemos diseñar con normativa americana o colombiana. Prácticamente la normativa colombiana es una copia de la normativa americana. Lo que no se puede hacer es, si voy a diseñar con la normativa colombiana y la normativa americana, hacer una mezcla y simplemente decir, digamos, traer de cada uno lo que más me convenga. Entonces, si voy a diseñar una columna con normativa americana o con normativa colombiana, pero no una mezcla entre las dos para el diseño de la columna. Digamos, lo que me conviene en un lado y traer lo que me conviene en el otro. Me preguntan aquí que ya se inscribió, que cuando le envían la clave. Todas las personas que están inscritas los van a agregar en un grupo de WhatsApp y va a estar el moderador. El moderador ustedes van a tener, pueden escribirle al moderador en privado y él va a ser el encargado de enviarle lo que son las claves. Bueno, aquí me dicen que el código ACI 3, 18, 14 y 19 ya no hablan de cuantía balanceada, es decir, que el máximo refuerzo debe ser la deformación máxima del concreto de .003 y la tracción .005. Bueno, lo que pasa es que nosotros hablábamos de cuantía balanceada porque
sabíamos que teníamos un FY estándar de 4200, de 60 megapascales. Ahora, como hay aceros de alta resistencia, donde vamos a tener grado 60, que es el que utilizamos, grado 80, grado 90, grado 100, resulta que la cuantía balanceada ya no va a estar, ya no va a estar en función de un solo grado que estamos utilizando. Entonces ahora desaparece lo que es la parte cuantía balanceada y se pasa a trabajar a lo que son las deformaciones unitarias. Prácticamente las cuantías balanceadas se daban con respecto a este material de 4200, ¿sí? Entonces es por eso. O me preguntan que si puede hacer el curso con CIP3 de 2019. Sí, sí lo pueden hacer. Lo pueden hacer con esa versión. Listo, ingenieros, no veo más preguntas. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Espero verlos a todos la próxima clase. Que tengan buena noche. La próxima clase es, creo que el miércoles. El miércoles tenemos la próxima clase. Hay alguien que tiene la mano levantada, puede escribir por el chat, ¿sí? Y le damos respuesta. Me dicen que llegó tarde y no sé si hablaron de la obtención de derivas y los resultados de justificaciones de vientos. No, no hemos hablado de derivas ni de las justificaciones de vientos. Eso lo vamos a ver en el, en el transcurso del diplomado. Vamos a ver cuál es la manera más práctica de nosotros poder aplicar lo que es el tema de vientos a nuestra edificación. Listo, ingenieros. Ahora sí que pasen buenas noches. Dios los bendiga a todos ustedes y nos estamos viendo la próxima clase. Ya digamos para las próximas clases van a ustedes a permitir hablar por el micrófono y todas las dudas van a ser resueltas. Tengan buenas noches. Hasta luego.